este segmento tan esperado, me dicen que por el Círculo Rojo de Catamarca. Este segmento se llama Opinión y Debate y suena así. Muchas gracias por venir, excelentes invitados tenemos hoy, el día de hoy. Primero les contamos cómo siempre hacemos un juego para ver quién habla primero, quién segundo y quién tercero, y hoy lo hicimos con las cartas. El que saque el número más bajo habla primero, y así el segundo y el tercero. ¿Y cómo era que van a quedar? Habla primero el contador Raúl Giné, luego el diputado Grillo Ávila y luego en tercer lugar el contador Armando Zabaleta. Los voy a presentar, ya los nombré, pero los voy a presentar. Muchas gracias por venir. Contador Raúl Giné, ex diputado y radical, ¿no? Buenas tardes, gracias por venir. Gracias a usted por invitar. El contador Armando Zabaleta, también ex diputado provincial, también líder del movimiento La Calle. Gracias por venir, Armando. Al contrario, un gustazo estar acá. Grillo, muchas gracias por venir, actual diputado provincial y bueno, conocedor de todo esto y sobre todo de los temas que vamos a tratar hoy en día, ¿no? No, gracias por la invitación y bueno, tengo una gran relación con Raúl, tengo una gran relación con mi amigo Mauricio Zabaleta, el contador, así que gracias por la invitación. Bien, la idea de este debate es que se discutan vamos a tirar dos temas sobre la mesa, van a tener 3 minutos cada uno para expresar su posición, lo que ustedes piensan de primero el primer tema y después que cada uno haga uso de sus 3 minutos. Vamos a tener 6 minutos de debate libre, en donde sí se pueden interrumpir. En los primeros 3 minutos no. Después sí se van a poder interrumpir, hablar uno encima del otro, discutir, gritarse, escupirse, patearse, todo lo que ustedes quieran. Y después pasamos al segundo tema con la misma metodología. Sí les voy a pedir que se acerquen a los micrófonos y más o menos calculen una mano así para que me dicen los técnicos de ahí puras indicaciones, ¿no? A los changos para que salga todo bien. El primer tema será RIGI, régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Tiene beneficios para Catamarca? ¿No tiene beneficios? Hay algunas preguntas disparadoras. ¿Es beneficioso para las empresas? ¿Es una competencia desleal para las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué opinan? Es todo, son los 3 minutos de ustedes para que se expresen en cuanto a esto, ¿sí? Primero, larga el contador Raúl Giné. Tiempo al aire, ya. Bueno, yo pienso que, o sea, debido a la situación económica que tenemos en nuestro país, se debe buscar alguna forma de que se hagan inversiones a efecto de que podamos tener un desarrollo económico. Ahora bien, mi punto de vista es que el beneficio que como consecuencia de la aprobación de la ley son beneficios muy grandes. Y como vos bien lo dijiste, yo creo que también va en detrimento de aquellas empresas nacionales o extranjeras que no puedan llegar a los 200 millones de dólares para efectos de invertir y van a estar, o sea, no favorecidas por lo que sí está favorecido a través de aquellas inversiones que se puedan hacer con estos 200 millones. Yo creo que como dije, los beneficios son muchos. Bajar impuestos a las ganancias a 25%, amortización acelerada, que se puedan, bueno, en los distintos años poder remitir los recursos o las ganancias al exterior, y mientras tanto, caso Catamarca, una provincia que, o sea, lo voy a decir desde el punto de vista en que, o yo por lo menos no creo, y creo que la mayoría de los catamarqueños no tienen conocimiento de las reales inversiones que hay en Catamarca hoy, y no sabemos si hay áreas todavía con posibilidad de beneficiarse con una inversión grande de 200 hasta 900 millones de dólares
si hay áreas mineras, porque en definitiva en Catamarca es el sector que seguro que puedan llegar a invertir. Entonces, no tenemos conocimiento si hay. Yo no sé qué pasa con aquellas empresas que ya han invertido y si tienen, creo en principio que no van a tener el mismo beneficio que tienen aquellas empresas que vengan a invertir en este momento. Y también debería haber puesto en la ley, y yo supongo que, no sé si estamos en condiciones en la provincia de Catamarca, en una legislación provincial, como para decir qué otros beneficios podríamos llegar a tener los catamarqueños si se da estas inversiones. Por ejemplo, que haya mayor mano de obra catamarqueña, que los servicios, determinados servicios los podamos prestar nosotros, que el domicilio real y fiscal de los inversores sea acá en Catamarca y no como pasó con Bajo la Lumbrera, que el domicilio estaba en Tucumán, y eso trajo como consecuencia, incluso dirán ustedes un detalle, pero hasta los alquileres que se pagaban se beneficiaban los tucumanos y no nosotros. Y yo creo que nosotros hemos tenido una experiencia Bajo la Lumbrera. Fue la primera gran inversión, creo que una de las pocas grandes inversiones en la República Argentina como primera gran inversión, y eso no lo hago como para defender como yo parte integrante de aquel gobierno del Frente Cívico en su momento, sino lo digo porque no lo conocíamos. Y yo creo que eso debería haber servido para todos los catamarqueños y para los gobiernos sucesivos, de experiencia, de decir, bueno, che, ¿qué es lo que hizo mal aquel gobierno? Bueno, veamos, no repitamos. O sea, en definitiva, yo creo que deberíamos ver si esto trae como consecuencia un beneficio real para los catamarqueños. A mí me preocupa el tema climático, está bien, me adentro ya a un tema anexo a lo que vos nos preguntas, pero el tema del agua, el tema de que esto trae como consecuencia, una consecuencia negativa para aquellos catamarqueños que viven en aquella zona, ¿no? Muy bien, transcurrido el tiempo y el turno del contador Giné, el que sigue es el diputado Hugo Daniel. Bueno, muchas gracias. No, en gran parte coincido, y creo que acá con la Ley de Inversiones Mineras Nacionales, que ya tiene mucha concesión al capital extranjero, era suficiente. Había 14 proyectos en marcha y estaba en marcha ya el gran proyecto de Mara, que únicamente tiene la reticencia del pueblo de Andagalá. Yo no estoy de acuerdo con ese proyecto desde el punto de vista ambiental, considero que es extremo, pero los inversores estaban decididos a poner la plata. Obviamente que si viene un régimen nuevo que le da semejantes concesiones al capital extranjero, no van a pagar derechos de importación, no van a pagar derechos de exportación. El 4,5 pagaban de exportación y los derechos de importación que cualquier industrial argentino, catamarqueño, un bodeguero, si mañana quiere traer poner una bodega nueva, ampliar su bodega con vasijas de acero inoxidable de Italia o de roble francés de Francia, cuando llegue al puerto va a tener que pagar el derecho de importación. Eso no lo tienen, no pagan impuesto al cheque. Por otro lado, no tienen cepo porque no tienen necesidad de liquidar la divisa en el mercado interno, en el Banco Central, la pueden hacer directamente, depositar afuera del país. Son demasiadas las ventajas aduaneras, impositivas, fiscales, cambiarias y también ambientales. No tienen límite en el uso del agua. Por otro lado, no plantea un cupo preciso de la mano de obra local, ni plantea un cupo de la cantidad de proveedores locales. Dice vagamente un 20%, pero se entiende que es del país y no de la provincia, y si es que son verdaderamente competitivos. Entonces yo digo que el RIGI va a profundizar todos nuestros males. La Argentina tiene un problema serio de transferencia de su riqueza, es un modelo de transferencia de divisa. El comercio exterior está en manos extranjeras, las ganancias se van a sus casas matrices. No tenemos el control aduanero ni de puertos, los puertos están privatizados. Lo que es la hidrovía del Paraná, que está privatizada, que lo tiene la empresa belga Jan de Null, es un colador por donde se realizan los mayores niveles de contrabando y también de evasión fiscal. Entonces, esto directamente nos va a condenar a que el Banco Central no va a tener nunca divisa. Nosotros tenemos un problema que no tenemos divisa. Si la banca, a través de la Ley de Entidades Financieras Martínez de Oz, está extranjerizada y tiene una serie de ventajas fiscales, aduaneras, lo mismo el comercio exterior, lo mismo las empresas de servicios públicos, la telefonía celular, lo mismo podemos hablar del gas, del petróleo,
y ahora la minería y todo lo más, que todo se va a profundizar el modelo de transferencia de divisas. Va a ser un daño enorme para la Argentina y va a ser un daño enorme para la provincia. Acá no se está teniendo en cuenta también el aspecto de que pagan 10 puntos menos en concepto de ganancia. Ganancia es un impuesto coparticipable. Veníamos de reclamar esto, de que nos habían quitado parte de ese porcentaje, y vamos a ir a aprobar una ley que tiene eso. A mí me parecen excesivas concesiones, y esto va a generar una política de enclave colonial. Nosotros estamos perdiendo estatus de nación soberana que obtuvimos el 9 de julio de 1816 cuando se declaró la independencia de la Argentina, y estamos perdiendo definitivamente la posibilidad de que esa materia prima se industrialice acá. El gran sueño de los catamarqueños ha sido siempre, de varias generaciones, que la materia prima minera se industrialice y genere la cadena de valor. Por ejemplo, hornos de fundición, metalúrgica y comercialización. Esos tres eslabones van a seguir estando afuera del país y de la provincia. Entonces, jamás vamos a tener el desarrollo esperado con la actividad minera. Bien, claro y puntual. Contador Armando Zabaleta, su turno. Bueno, 3 minutos. sí, bueno, coincido, ya los colegas han hecho referencia básicamente a algunos de los beneficios que otorga, digamos, este régimen. Nosotros, vos decías de la calle, lo estuvimos estudiando, debatiendo. Para nosotros es un programa claramente de saqueo, ¿no? Donde se le da unos beneficios enormes y de saqueo, y que es propio de la ideología, porque me parece que eso es lo importante acá. Es decir, si uno tiene un gobierno neoliberal, más allá de lo que plantea Milei, anarcocapitalista, pero no nos sorprende, digamos, la línea que sigue, donde siempre ha sido de entrega, digamos, el capitalismo en su momento ha ido, si se quiere, instrumentando distintas formas o metodologías para apropiarse o hacerse, sobre todo de los recursos naturales. La pelea en ese sentido cada vez es mayor en el mundo, y hoy que nosotros a través de una ley le demos esta posibilidad a estos consorcios económicos, que inclusive la ley miente porque hace referencia a que vienen a competir dentro de estos de los rubros sobre los cuales rige la ley, y sabemos que estos consorcios, por el volumen de dinero que tienen, en el capitalismo no existe esa competencia en realidad son acuerdos que hacen entre los distintos sectores para llevarse todo, y a costa del sacrificio, en este caso, del pueblo argentino, de los trabajadores, de las pymes. Entonces, creo que coincido con lo que están diciendo acá los colegas, que esto no le genera nada bueno a Argentina, sumando a lo que ellos han hecho referencia en el impuesto a las ganancias, en los beneficios cambiarios, aduaneros, de exportación, de importación, en el manejo de las divisas, etcétera. También hay que sumarle que va en detrimento de las pymes, porque algunos hacían referencia que hay un artículo que prevé un 20% de la inversión de lo que van a demandar en el tema de consumo a las pymes argentinas. Ahora, todo lo de la CAME y los distintos sectores que aglutinan a las pymes están diciendo de que ellos no pueden competir con los mercados internacionales. Tenemos nosotros, inclusive catamarqueños, mucha gente se está yendo a Chile a comprar porque está más barato. Entonces, en el caso de los insumos, en este caso también las pymes de Catamarca, si estamos hablando de minería, seguramente no van a poder competir con los precios de Chile o de otros países, por lo tanto tampoco se van a ver beneficiados. En el caso de los trabajadores, tampoco está garantizada con que sea, digamos, un elemento para ayudar a mermar el desempleo de los catamarqueños. En definitiva, entiendo de que es una entrega total, y lo otro que tiene, que me parece que también es grave, ha hecho referencia a la soberanía el amigo Grillo, es que ellos pueden disponer, es decir, la ley prohíbe todo tipo de que de alguna manera los pueda, si se quiere, perjudicar o no permitirles llevar adelante su programa. Entonces ellos en los hidrocarburos, los minerales, lo pueden acopiar, lo pueden tener. El país puede tener una demanda y no están obligados a venderle al país, no pueden participar en la fijación de los precios. O sea, en definitiva es entregarle estos recursos para que dispongan y hagan lo que quieran, y nos estamos olvidando de decir, en definitiva somos los dueños de los recursos, pero parecería una ficción, porque lo van a administrar y van a disponer de los recursos como ellos quieran. Los escuché los tres y los tres coinciden, los tres están en contra de esta ley.
Digo, si esto fuera el pleno de la Cámara de Diputados, no pasa, ¿no? Acá se queda. Y el gobernador Raúl Jalil les ha pedido, por favor, que la aprueben cuanto antes, porque Catamarca iba a quedar en desventaja en otras provincias que ya la están aprobando. Milei peleó un montón para que esto se pueda aprobar a nivel nacional. ¿Qué pasa? Es algo tan, no lo quieren de la vereda de la legislatura para afuera, pero para adentro van a terminar aprobándolo o no, o modificándolo, cambiándolo. ¿Qué pasa con este tema? Bueno, acá hay un representante del pueblo que lo van a aprobar. Yo voy a votar en contra, puedo dar fe de mi voto nada más, no puedo decir por los demás, pero considero de que si nosotros levantamos las banderas del federalismo, no podemos aprobar porque le cedemos la autoridad de aplicación a la nación, perdemos una potestad que nos ha dado la Constitución en el 124. El Pacto de Olivos fue un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo en el año 93-94 para reformar la Constitución. La oposición en ese momento le pide a Menem que ceda derechos y que permita federalizar algunas cuestiones, la riqueza minera, petrolera y gasífera. Por otro lado, le piden de que la autoridad de la ciudad de Buenos Aires sea electa por el pueblo de la ciudad, federalizar la elección, que no sea el presidente a través de un decreto que elija. Bueno, a partir de ese acuerdo se avanza en la reforma constitucional. Ahora, nosotros vamos y conseguimos en una reforma constitucional que nos den la atribución de ser nosotros los dueños originarios de nuestra propia riqueza minera que antes pertenecía a la nación, y ahora la delegamos en una ley. Hasta te diría que me parece inconstitucional y no podríamos más hablar de federalismo, porque estamos delegando una facultad constitucional que nos ha costado años de lucha, es decir, la riqueza minera la queremos nosotros para la provincia de Catamarca, y ahora se la delegamos a la nación. Uno de los la puntos de aplicación, de fíjate, la contradicción del diputado Monti, que es un gran amigo mío, Francisco. Pero yo el otro día le dije, ¿cómo puede ser que cuando el gobierno nacional de Alberto Fernández dijo que quería nacionalizarlo al litio, hemos salido todos a decir, no, esto no puede ser? Y ahora que Milei, de hecho, plantea la nacionalización porque le transferí la autoridad de aplicación a la nación, se apruebe en el Congreso tan rápidamente, pero no tan solo por Monti, sino que lo ha votado Nóbrega, lo ha votado López Rodríguez, lo ha votado Fernanda Ávila, se abstuvo únicamente la diputada Ginocchio, pero jugando también a favor de la aprobación, y por otro lado en el Senado, el senador Andrade. Así que bueno, para mí ceder derechos de ese tipo me parece que es un error grave, ¿no? Bueno, no sé qué iban a hacer los diputados. En este caso sé que el radicalismo se estuvo conversando con los diputados, con los legisladores nacionales. Yo justo estuve enfermo la semana pasada porque me habían invitado al partido para hablar de este tema. Los diputados provinciales nos habían invitado para que se discuta. El tema está en que, bueno, es ley, y ¿qué podemos hacer nosotros los catamarqueños a través de una ley provincial? Me parece que estamos medio acotados, ¿no? Me parece que no tenemos mucho margen de maniobra, y más si el Poder Ejecutivo, y con el Poder Ejecutivo que tenemos en esta provincia, que avasalla, porque avasalla cualquier cosa, Jalil. Entonces, bueno, con más razón va a ser la gestión necesaria a efectos de que esta ley se apruebe. Esto es lo que yo veo, al margen de que podamos tener la opinión de los catamarqueños o los representantes de los catamarqueños, la opinión que puedan tener, ¿no? Sí, sumando a lo que están diciendo, nosotros también entendemos que en definitiva el daño, digamos, la entrega soberana ya está con la aprobación de la ley nacional. Es decir, que más allá que la provincia de Catamarca adhiera o no adhiera, es una ley nacional que va a permitir la llegada, el arribo de estos capitales, los programas de inversión para cada una de las cuestiones. Tampoco sé qué van a hacer los legisladores de nuestro espacio, pero ahí tenemos una discusión y que está abierta de los efectos reales de la adhesión de la provincia de Catamarca, es decir, si es una cuestión central o es meramente ya una formalidad, un poco de lo que estaba diciendo Raúl, decir, bueno, la ley nacional ya está y rige,
y esos capitales pueden venir porque todos los beneficios son de naturaleza nacional, ¿no? Tributario, aduanero, etcétera. Ahora, el hecho, de acuerdo al articulado del RIGI, lo que dice es que si la ley no adhiriese, si la provincia no adhiriese, podría hacer algún tipo de planteo, por ejemplo, que hablemos de cómo va a ser el régimen de la toma de los trabajadores o con algunos proveedores, quizá pueda tratar de ponerle un freno. Eso habrá que ver, porque también algunos abogados sostienen que eso después se judicializaría. Y el hecho es de adherir directamente, que ya queda de manos atadas para que el régimen nacional, en lo que hace a la provincia, no pueda objetar nada de las inversiones que se aprueben, que vengan a donde vengan. Y después el problema está, creo que alguno lo había dicho, porque uno habla en términos generales y no va a los hechos concretos reales. He escuchado a algunos técnicos que hablaban, por ejemplo, en el caso del litio, que uno dice, bueno, va a haber no sé cuántas explotaciones de litio y no hay agua suficiente para que se puedan explotar todo eso. Entonces hay muchas cuestiones que me parece que uno tiene un poco de ficción o poco sentido de la realidad. Recién Raúl hablaba de la lumbrera. Sí. ¿Hay algo para cambiar, algo para aprender en el futuro de la minería en Catamarca, de la experiencia tenida en la lumbrera? Yo, antes de contestarte eso, sumando lo que decía acá mi querido colega, es que nosotros no tenemos información de los fondos fiduciarios, es que donde supuestamente van los recursos que ingresan a la provincia en conceptos de regalías de aquellas empresas que ya están trabajando en la provincia. Y a mí me preocupa eso, porque si no sabemos de lo que ya está sucediendo, ¿qué podemos saber de lo que puede llegar a suceder? Más con estas grandes inversiones. Y con respecto a Bajo la Lumbrera, yo me acuerdo que en su momento le decía a Arnoldo Castillo, yo digo, don Arnoldo, ¿por qué no hace o que le dé la posibilidad a distintas profesiones o a distintos sectores de la sociedad y especialícelo en Canadá o en Australia o en aquellos países que tienen un desarrollo minero más que nosotros, a efecto de que esa gente sepa y conozca cómo negociar con estos tipos, porque no es nada fácil. Son, como bien decía acá Armando, son tipos que manejan miles de millones de dólares, tienen un poder económico muy grande y te llevan adelante por delante un país, como bien lo decía en los distintos sectores de la economía. Mirá si no te va a llevar una provincia como la nuestra. Entonces, digo yo, por lo menos tener gente especializada, capacitada, saber de leyes, saber cómo se manejan, saber negociar. Yo creo que ese fue una crítica que yo hago, y como no haber tenido el poder. Lo que pasa es que el poder político siempre está en Buenos Aires. Entonces, cuando me acuerdo que nosotros le planteamos abajo la lumbrera que lo mejor hubiera sido tener el ferrocarril, que se habló tanto, hasta vino Soria, me acuerdo, fue una máquina de andar galá, etcétera, etcétera, porque eso hubiera sido capaz que un pequeño desarrollo para todos los pueblos que estaban ya muertos. Y no se pudo. ¿Por qué? Porque el poder económico dijo, no, bueno, nosotros nos conviene hacer el mineroducto que poner a andar el tren. Bueno, todas estas cosas es muy difícil, llevar adelante, pero bueno, yo creo que se debería haber visto y haber conversado con aquellos sectores, el área de minería, decir, ¿qué hicimos mal en su momento para que no lo repitamos? Yo, por lo menos eso, ¿no? Pero hay una cosa positiva, digo yo, en tema de alumbrera en comparación de estos regímenes, ya, porque si con Alumbrera y IMAT se constituyó una UTE que le dejaba el 20% de la utilidad de la provincia, recibió más de utilidades que de regalía. ¿Por qué no utilizamos CAMIEM en todos los acuerdos mineros nuevos que se hicieron para constituir uniones transitorias de empresas donde la provincia recibe utilidades? Porque en definitiva CAMIEM dicen que tiene déficit. Yo no creo que tenga déficit porque tiene mucha producción de rodocrosita. Hay que ver la poca transparencia que hay en el manejo de esa rodocrosita, pero me parece a mí que si se la utiliza a esa empresa para constituir una unión transitoria, es mucho más lo que nos puede quedar. Porque aparte también se puede controlar un poco más de adentro, y porque aparte acá hay un artículo absolutamente mentiroso que está en el paquete fiscal que dicen las provincias pueden elevar del 3 al 5% el concepto de regalía. ¿De qué? Si también el RIGI legaliza las subfacturaciones. Dice que la provincia no le podrá reclamar a la empresa por el precio final de venta del producto. Entonces, lo que nos venía haciendo el IBEN, que vendía $6.700
cuando la tonelada estaba en 72.000 el promedio a nivel internacional del litio, y venía con esa factura y con eso te pagaba el 3,5, y bueno, le legalizamos las subfacturaciones y no le podemos reclamar el precio final de venta. Ellos nos van a poner la factura que quieran, no es decir, lo vendimos así, porque tienen estructura para venderle a empresas del mismo grupo económico y con esa factura pagarnos el concepto. Sí, porque hay una cuestión que surge de la lectura de la ley y por ahí uno se hace idea, pero no pone los pies sobre la tierra para decir, bueno, ¿qué tenemos en materia de infraestructura? Por ejemplo, a lo que he hecho referencia al Grillo recién, para el control. Es decir, si nosotros hemos tenido el problema ese con una empresa minera para controlar, que han subfacturado y se han perdido millones de dólares, imagínense que esto existiese la realidad de que vengan grandes cantidades de empresas con semejantes volúmenes de dinero, si la provincia, porque volvemos a decir lo mismo, el capitalismo no es que viene a ser viene solidaria con nuestro país, a tratar de ayudar, se viene a llevar todo lo que pueda y con la mayor rentabilidad posible. Entonces, ¿cómo hace una provincia como la nuestra para controlar semejantes volúmenes de dinero? Y aparte que manejan una cuestión de infraestructura, de ingeniería y de tecnología que están muy por encima. Entonces yo creo que por ahí la ley engaña y la han vendido en ese sentido, como diciendo, bueno, vienen estos capitales y va a explotar la provincia y va a explotar el país con los beneficios de ese dinero, y la realidad es, como ya lo han dicho ustedes, digamos, me parece que no tiene mucha posibilidad la provincia de tener los beneficios que creen que podemos llegar a tener. Y siempre se ve vulnerada la seguridad jurídica de la provincia, porque son empresas que te demandan y dicen no me están respetando la seguridad jurídica. Ellos son los que no respetan la seguridad, te subfacturan, te contaminan, no te cumplen lo que dicen los estudios de impacto ambiental, y claramente después te contrabandean, porque también cuando se descubrió la contaminación sobre la cuenca del Salí Dulce, Tucumán y Santiago hicieron denuncias penales, está procesado Runa y el gerente de Alumbrera, se descubrió en la investigación con peritos de parte de ambas provincias que eran querellantes en la causa, que no iban 3 minerales, oro, plata y cobre, iban 56 minerales. Y esos 53 minerales no denunciados significaban un contrabando aproximado de 8.000 millones de dólares anuales. Por eso digo, la hidrovía del Paraná, el control aduanero, la Argentina no lo tiene en sus manos. Está privatizado y es un colador, y es fácil contrabandear y es fácil evadir en este país. Entonces nunca vamos a poder controlar. Yo cuando me hacía referencia a la falta de información de los recursos que ingresan a la provincia, bueno, por ley y por constitución, todos los recursos que ingresan a la tesorería y por lo tanto deben presupuestarse. Claro, hemos ido cambiando un montón de legislación, este gobierno de Jalil ha ido cambiando un montón de legislación que en definitiva hace que oscurece más que aclare. Este es el problema. Entonces, a ver, con la legislación que estaba antes y los recursos que la minería dio bajo la lumbrera, se ven un montón de obras en la provincia de Catamarca que están reflejados, o sea, los recursos que venían de la minería están puestos en el estadio, nos guste o no nos guste, en la fiesta del poncho, en la estructura donde se hace la fiesta del poncho, en la plaza de los niños, en la maternidad, y podemos nombrar, la hostería. Podemos nombrar mucho. Entonces, a eso voy. Bueno, esa plata viene de la minería, ahí está. Ahora, desde el gobierno de Raúl Jalí, desde que ingresan a través de estos fondos fiduciarios, que además el fondo fiduciario lo maneja a través del Banco Nación, no sabemos si ingresó 10, 20, 50, y si ingresó 500, ¿a dónde se fue esa plata? ¿Para qué la hemos gastado? ¿En qué lo hemos gastado? ¿En qué lo hemos beneficiado los catamarqueños? Entonces eso es preocupante. Si con las inversiones que hay hoy día y los recursos que nos están ingresando a la provincia no sabemos dónde va, imagínate vos cuando si ingresan 3 o 4 o 5 empresas más que inviertan 200, 300 o 900 millones de dólares. Eso es preocupante. Bien, transcurrido este tiempo y culminado el tiempo, pasamos al segundo tema. ¿Y qué tema? ¿No? Yo creo que este sí puede dar para posturas encontradas, ¿no? El siguiente tema es el famoso Pacto de Agosto, pacto provincial y posible modificación de la Constitución de la provincia. ¿Es el momento? ¿No es el momento? ¿Es la forma? ¿No es la forma? ¿Qué se debería modificar? ¿Cuándo? Invertimos los roles, ahora bueno, comienza Armando. Bien,
Bueno, el pacto de agosto en realidad es un título, habría que ver cuál es el contenido. Yo lo que escuché hacía referencia a la reforma de la Constitución, solamente eso. La reforma de la Constitución es un tema que se viene conversando desde hace muchos años. Creo que la mayoría coincidimos en que debe ser reformada porque es anterior a la Constitución de la Nación del 94. Había o tiene la nuestra muchas cuestiones o muchos aspectos que sí son criticados, si se quiere, por el común de la gente con respecto a la política. Algunos temas ya se lo han tirado, como el tema es el periodo que tiene de sesiones en la legislatura. Hay cuestiones, algunos lo han tirado, yo no coincido, por ejemplo, con el régimen de control externo que sugerían una auditoría general, como tiene Nación, con respecto al Tribunal de Cuentas. Yo más me inclino por el criterio anglosajón. También es verdad que hay que perfeccionarlo, me parece que hay mucho por mejorar ahí. Hay cuestiones en la justicia que también se han planteado modificar, el tema de la reelección indefinida, es decir, varios temas. Creo yo que muchos tienen que ver con la cuestión de la política, de aceitar, de transparentar, de que el común de la gente no lo vea al político casi como un privilegiado, sino realmente como un sujeto abocado a transformar y a mejorar la calidad de vida de los argentinos. Hay muchos temas más para tocar en la Constitución, y en eso creo que sí hay, por lo menos con los que uno conversa, acuerdo, y lo que no se ponen de acuerdo justamente, lo que ha hecho referencia vos, es el cuándo, porque siempre el hecho de que tenemos elecciones cada 2 años, es como que todos exigen que no coincida con uno de esos, porque se va a ver de alguna manera politizado, ¿no? Entonces me parece que eso está cambiando, pero es una de las... Ese tema sí me parece que hay una demanda real, porque en su momento se hizo un trabajo con los distintos sectores no gubernamentales, que han tenido participación, que han hecho aporte, y que esa modificación sí se la puede dar. Pero también creo que estamos en un momento de mucha tensión, mucha violencia, mucha crispación entre los distintos sectores. La política está muy compleja, y eso no ayuda para que, en la misma provincia de Catamarca, es decir, recién estaban hablando del RIGI, pero uno ve el comportamiento en la legislatura, y recién lo escuchaba, bueno, Raúl, que tiene una posición respecto a la gestión de Raúl Jalil, donde me parece que hay diferencias muy grandes, hay desconfianza, son actores que vienen de la política de hace rato, se conocen, y me parece que esa desconfianza, esa mirada de reojo, no ayuda para que podamos transparentar las cosas, sentarnos en la mesa y decir, bueno, cuáles son los temas realmente que creemos que le interesan a los catamarqueños, y nos aboquemos a eso. Bien, Raúl. Yo, no, sigue. Le toca el grillo. Yo creo que es un título, y que, bueno, Jalil siempre maneja muy bien los tiempos en términos de comunicación, ¿no? Es decir, bueno, busco la unidad, busco el consenso, que estemos enfocados todos hacia el mismo lado. Yo tengo un proyecto presentado, debe ser el único que tiene estado parlamentario, de reforma constitucional, pero el enfoque y la visión mía es diametralmente distinto al modelo del RIGI, por ejemplo. Yo planteo, y creo que es fundamental, que Catamarca catamarqueñice su riqueza minera. Si uno estudia el proceso de la chilenización del cobre y los beneficios que le dio desde la década del 50 hasta el 90, donde todo el arco político chileno, desde Ibáñez del Campo, que era centro derecha, o Eduardo Frei Montalva, que era del centro, Radomiro Tomi de centro derecha, Allende de izquierda y Pinochet de la derecha, todos coincidieron en que ese mineral estratégico de Chile, el cobre, era el salario de Chile, que había que ir poco a poco nacionalizándolo. Pasaron del 2% al 25% en concepto de regalía, después el 50% en la chilenización, después la nacionalización total por una enmienda constitucional de Allende, y después Pinochet sostiene eso y crean Codelco, y Codelco es la empresa que lo industrializa, que hace la barra de cobre, que les da la metalúrgica, y terminan exportando como producto final con valor agregado, es decir, el extractivismo, hornos de fundición, metalúrgicas y comercialización final al extranjero. Eso le dio una fortaleza macroeconómica enorme, que hizo que se hable durante muchos años del milagro económico chileno. Bueno, eso digo yo, si pasa en Catamarca se transforma, pero eso tendría que estar en una reforma constitucional. Nosotros no podríamos explotar nuestros recursos mineros si no somos dueños del 51% del paquete accionario, en el marco de una unión transitoria de empresas, donde Camien haga un acuerdo con el capital privado o con el capital estatal nacional. En algún momento llevé esa propuesta a gente del gobierno nacional,
planteando de que se constituya una UTE entre YPF Litio y Catamarca, donde Catamarca tenga el 51%, porque la Constitución dice que nosotros somos los dueños originarios de esa riqueza minera, ellos el 49%, pero que las divisas del producto de la venta del litio queden acá y que también pueda quedar la materia prima. Y usted fíjese que Jalil avanzaba con un proyecto de ley que lo anunció y envió los títulos a la legislatura de que iba a plantear de que las empresas iban a tener que dejar a través de una ley parte de la materia prima para que nosotros la industrialicemos y se haga la batería de litio en Catamarca. Y él recorrió y dio varias veces vueltas al mundo diciendo que iba a buscar capitales para hacer la batería de litio acá. Bueno, ahora con el RIGI se fuma esa posibilidad y si esa reforma constitucional se hace bajo el RIGI, no va a tener estos preceptos y estas cuestiones. Y acá hay que analizar algo. Nosotros, ustedes saben, son economistas, tenemos 3 entradas fundamentales de recursos. La coparticipación federal, el año pasado, en 23, eran $1.200 millones aproximadamente, $100 millones de recaudación propia de Arca y $3 millones nos dio la renta minera. Una miseria. Entonces nosotros, si se cae la coparticipación, si los vaivenes de la economía son malos para el país y se cae un poco la economía, se cae la coparticipación, nosotros tendríamos que tener una entrada vigorosa de recursos de parte de la renta minera. Por eso el desafío de nosotros, de los catamarqueños, más allá de que pongamos elecciones, prohibamos las reelecciones indefinidas, chequemos la Cámara, chequemos el gasto político. Bueno, Jalil lo ha sobredimensionado, tiene 17 ministerios, en la actualidad siempre se manejó con 9 ministerios, 8 ministerios Catamarca. Achicar el gasto político, pero tenemos que buscar el ingreso vigoroso de esa renta minera y también que esa renta minera signifiquen fuentes de empleo y para la provincia de Catamarca. Eso es lo que no nos da. Muy bien. El turno del contador Ginés. Yo creo que es el nombre, el título, lo más del acuerdo de agosto, como es que lo plantea el gobernador, porque coincido con los colegas acá que, en definitiva, coincido acá con Armando cuando la reforma de la Constitución viene, a ver, en el gobierno de Óscar Castillo se planteó, se hizo en una elección, me acuerdo que era por el sí o por el no, y que el sí ganó por apenas no sé si un 12, 14%, y bueno, o sea, que decir que la sociedad en ese momento no le interesaba que se modifique, la respuesta por lo menos que hubo, que se modifique la Constitución. En definitiva, coincido con Grillo que nos dice que, bueno, sí, podemos modificar la Constitución para que no haya más reelecciones, para que modificar ese tema que yo creo que el Ejecutivo Provincial, como bien lo dijo Ávila, no puede ser que una provincia como esta tenga 17 ministerios, el gasto político es muy grande, la cantidad de nombramientos que hubo el año pasado, realmente antes de las elecciones fue pero impresionante, no es necesario, eso por lo menos sale en el boletín oficial, eso gracias a Dios lo podemos entonces, o hablamos de crisis cuando realmente los recursos que recibe la provincia y si vemos a través de la ejecución presupuestaria que lo informa la Contraloría General de la provincia, vemos que hay hay superávit pagando todos los gastos, y esto estoy hablando a mayo de 2024, entonces hablamos de un acuerdo provincial para modificar, en definitiva el objetivo si es modificar la Constitución, yo creo que no debería ser eso, sino deberíamos sincerarnos de una vez por todas, la decir, che, bueno muchachos, a ver, ¿queremos modificar la Constitución? Sí, modifiquémoslo. ¿Qué punto? Esto. Pero no con chicana, no con burdas maniobras que hacen que, en definitiva, la sociedad se canse, se harte. Esto de lo que decía Armando del tema de la política, que los políticos son mal vistos, bueno, muchos dicen, che, pero este loco que nos gobierna, diciendo de Milei, ahora llega Milei porque también se cansó de la casta, dijera Milei, se cansó de la política que se llevaba adelante los últimos 15, 20, 30 años. Entonces, todo esto trae como consecuencia de que nos vamos de un extremo al otro en la Argentina y en la provincia. A mí lo que me preocupa es que el gobierno de Raúl Jalil es patrón de estancia, entonces él hace, decir y como él quiere y como él gusta, por más que las pocas voces de la oposición que hay o que la misma sociedad se cansa de cosas que se hacen o que se deciden que van en contra de y a favor de la familia, que esto es preocupante, esto es lo preocupante. Entonces
Entonces es muy difícil de decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo entre todos los sectores políticos para modificar la Constitución. Si hubiera conceptos más profundos, como bien planteaba acá el diputado, no solamente que nos centremos en modificar la Constitución, si va a haber reelección de un diputado, si va a haber reelección de un concejal, si va a haber reelección de gobernador, etcétera, etcétera, que está bien, eso sí debería estar, pero es más importante, creo, que en la Constitución estén fijados, por ejemplo, qué variables, no sé si variables no sería el tema, pero sí qué temas económicos en función de lo que queremos como provincia, eso sí debería estar como pilares dentro de la Constitución. Modificar temas de la justicia. Nosotros en Catamarca tenemos una justicia no lenta, ya yo creo que la tortuga que va a París le gana a la justicia nuestra, entonces hay un montón de cosas que sí creo que hay que modificar, pero yo creo que debería darse, como bien decía Armando, que haya una mayor claridad y una mayor sinceridad cuando se exponga a efectos de modificar. ¿Por qué no dice, che, yo no hago el pacto de agosto para ponerme de acuerdo con los municipios? Recién hablábamos acá con Armando, antes de entrar a este programa, de las jubilaciones. Una persona que trabaja en el municipio del interior, pero no por culpa del intendente, sino porque la realidad económica lo ha llevado a que le pague un sueldo en el cual el 50 o 60% es en negro. Entonces, después cuando se jubila esa persona, y si no estuviera la AGAP, no sé qué cobraría, ni siquiera la mínima llega en el ANSE. Ya está habilitado el diálogo, ¿no? Ya pueden interrumpirse y pueden hablar. Esto es muy preocupante, es muy preocupante. Entonces, estas son las cosas que deberían ver los catamarqueños, de cómo podemos hacer, está bien, de decir, bueno, ¿cómo podemos vivir mejor los catamarqueños? De que, ¿dónde está el recurso para que, bueno, veamos, podemos bajar gasto? Bajemos gasto. Empecemos por ahí, che, bueno, a ver, pues si nosotros bajamos tanto de gasto, este dinero ¿en qué lo podemos invertir? Para que vivan mejor los catamarqueños, porque tiene tanto derecho el Belicho, como el Antofagasteño, como el Santamariano, el Tinogasteño, o la gente del este, como los que viven en la capital. Creo que el gobernador, igual que Milei, dijo de que en el pacto de agosto se deberían definir los puntos para la Catamarca de acá a 100 años también. ¿Qué consideran cuáles pueden ser esos puntos, ¿no? Para es demasiado ambicioso ponerse de acuerdo, digo, entre las distintas facciones políticas de qué es lo que queremos, qué norte queremos, qué Catamarca queremos. Bueno, yo quisiera tener una Catamarca sustentable, como te decía anteriormente. Me parece a mí que eso se da en el análisis que nosotros podemos hacer. ¿Cómo hacemos para cambiar la matriz del empleo y terminar, por ejemplo, con toda esa gente que está en un sistema de servidumbre laboral, que son 40.000 becados municipales en el interior, más los 7.000 que tiene la capital, que no tienen derechos laborales de ningún tipo, no tienen estabilidad, no tienen salario digno, no tienen aguinaldo, no tienen obra social, no tienen vacaciones pagas, no tienen ART, no tienen nada. Justamente todas las leyes laborales que el peronismo siempre hemos dicho que trajo Perón a la Argentina, y en gran parte las trajo Perón a la Argentina, esas leyes las empezó a aplicar, pero ahora el mismo partido que gobierna la provincia las deroga, de hecho, porque si esos 47.000, 50.000 ciudadanos catamarqueños no tienen acceso a eso y están en un sistema de servidumbre laboral, en muchos casos haciendo las tareas más pesadas, ¿no? Y otro tema, acá se dejó de aplicar la ley de coparticipación, que le ponía un tope a la cantidad de nombramientos que tenía que tener cada municipio. Cuando nos hacían cumplir eso, los municipios tenían salarios con mayor capacidad adquisitiva. Yo te doy un ejemplo, el último salario que yo pagué, y lo tengo, y todo esto que te digo tiene trazabilidad, pagaba 5.800 pesos con los dólares a 9, eran $644, la categoría más baja en Tinogasta. Hoy anda y fíjate cuánto cobran, porque la única manera que puedes establecer una comparación hacia atrás es en dólares. No llegan a los $250, pero antes cobraban $644, porque no nos permitían que se sobredimensione esas plantas municipales, y tampoco hacíamos uso y abuso del recurso del becado. El becado eran 120, 115, y ahora los becados son en Tinogasta 2.500. Entonces, ¿por qué también el IEXIGIN no toma, o las empresas mineras en la provincia no toman trabajadores locales? Tienen un porcentaje del 35%, 65% de la mano de obra foránea.
porque no se realizan capacitaciones intensivas en los oficios de la actividad minera. ¿Y por qué el gobierno no quiere? Porque al gobierno le conviene que sigan siendo rehenes, como becado, fácilmente presionables si no tenés estabilidad laboral en una coyuntura electoral. Entonces, todas estas cuestiones, ¿las vamos a incluir en la reforma? Sería perfecto, pero yo no veo que el gobierno vaya por esa línea. El gobierno va a querer maquillar, te va a querer presentar que vamos a terminar con los privilegios de la política, una muletilla que acuñan, pero el avión sanitario va a seguir funcionando a full y no va a estar ahí, que va a estar prohibido y que va a estar únicamente incluido para el uso del vuelo sanitario. Fíjate que en Mendoza creo que existe una cláusula constitucional que le impide al gobernador y a los funcionariatos viajar en aviones privados, deben viajar en línea para tener cercanía con el pueblo al que representan. Acá el funcionariato viaja en un avión de lujo, está alejado del pueblo y eso le significa un costo excesivo y cuando realmente lo necesita la salud no lo usan. Sí, aporto un poquito. Me parece, por lo que estoy escuchando, que coincidimos, en definitiva, que no están dadas las circunstancias, las condiciones, ¿no? Digamos, el Grillo con su sector, siendo oposición, Raúl del radicalismo, claramente están diciendo que descreen de un llamado genuino, real y franco del gobierno de la provincia a sentarse a debatir estas cuestiones. Entonces digo, mientras esa desconfianza siga latente, me parece que más allá de que hay varios temas, como ellos han hecho referencia, que requieren ser modificados en la Constitución, bueno, no están dadas las condiciones. Y después hay otras cuestiones que no son de la Constitución, porque lo que hacía referencia también... Gran debate dentro del peronismo también, ¿no? Por supuesto, pero el Grillo hacía referencia, por ejemplo, en materia laboral. Es decir, nosotros en la Constitución de la provincia tenemos, de alguna manera, la protección al trabajo, el acceso a la vivienda, un montón de consideraciones, pero no dejan de ser reclamaciones, ¿no? Es decir, no se terminan de materializar porque también vivimos en un país, y no es culpa, no sé, de qué gobierno, porque todos hemos ido transitando, donde los problemas económicos y los problemas financieros no permiten llevar adelante ese tipo de política. Entonces queda casi como un voluntarismo, ¿no? Entonces me parece que eso también hay que verlo. Y después, por ejemplo, hacía referencia el Grillo sobre, es verdad, los becados, los trabajadores, de poner un tope, pero es muy difícil poner un tope en el número de trabajadores porque está operando como una distribución de la renta o de la riqueza. Entonces, ¿por qué lo pongo o por qué lo designo de trabajador a Raúl sí y al Grillo no? Es decir, ¿cómo hago realmente esa disquisición? Porque también, inclusive, por ahí la circunstancia nos permite, uno puede decir, bueno, el más formado y el otro, si no tuvo la posibilidad de formarse, tampoco puede ir excluyendo y corriendo gente, porque eso en lo inmediato sabemos cuál es la consecuencia, pero en el mediano largo o largo plazo, el tener gente no formada, no alimentada, etcétera, sabemos cómo va a terminar, digamos, este país. Ahí me da pie para que haga una pregunta cortita, para que la desarrolle si quiere cada uno, ya se nos termina el programa y la tiro sobre la mesa. ¿Hay emergencia económica en Catamarca? ¿Hacía falta una ley como la que se aprobó hace unos días? Creo, si me permite, creo que no. O sea, vuelvo a insistir, recién, mire, traje una planilla porque la busqué en la página de la Contaduría. Y vemos, hay un cuadro que se llama Esquema Ahorro, Inversión, Financiamiento, y hubo... un total de ingresos corrientes al 31 de mayo, que es la información que tengo, de 478 mil millones de pesos, contra un gastos corrientes de 359 mil. Deducido, considerando los ingresos de capital, considerando los gastos totales, quedó un resultado financiero de 65.562 millones de pesos. Estoy hablando a mayo, al 31 de mayo del 2024. La ley, bueno, de emergencia económica sale fundamentalmente, creo yo, hubo varios problemas con varios sectores del asalariados, de los empleados de la administración pública. Y hay un artículo ahí en la ley que habla, que dice que cualquier, o sea, que se prorroga o por 2 años el Estado no va a pagar un peso si la justicia determina que hay que pagarle, por ejemplo, diferencia salarial a los empleados públicos o lo que sea, que el Ejecutivo tenga que abonar. Yo creo que, o sea, está bien, hay otros temas importantes ahí dentro de la legislación, dentro de esta ley, pero me da la impresión que fundamentalmente esto, porque creo que hay temas
que la Corte de Justicia de la provincia ha decidido tomar, como por ejemplo el tema que presentaron varios empleados públicos con respecto a cómo se calculaban las actualizaciones salariales, y esto por supuesto trae como consecuencia de que si el Poder Judicial, la Corte, dice, che, tiene razón esta gente, páguenle como corresponde, va a ser, financieramente va a ser un drama, por más que sean 50, 70 u 80 son los que se han presentado en la Corte. Ahora, no habiendo jurisprudencia, entonces yo creo que por ese lado lo hizo, más que todo, y algunos otros temas, porque no crisis. Yo he sido ministro de Hacienda desde el año 94 al año 99. Allá por el año 97, después del efecto tequila, que fue en el 95, después que el gobierno nacional, o sea, empezó a entrar en crisis y la situación de la convertibilidad ya se venía, a pesar que cesar recién en el 2001. ¿Sabe lo que es vivir en crisis? Es que un expediente, que un sector de la administración quería comprar combustible, en ese momento nosotros éramos 5 ministros. Ese expediente tenía que pasar por los 5 ministros que los autorizaban a comprar combustible. ¿Pero por qué hacíamos eso? Pues hacíamos burocracia porque no había un peso. Yo he visto la cantidad de recursos que ha manejado el gobierno de Raúl Jalil, tanto en la pandemia como actualmente, donde hay fondos rotatorios, donde cualquier director puede comprar directamente hasta la suma de 6 millones de pesos. Ojalá hubiéramos tenido el 2% de la plata que teníamos, que tiene, ¿no está claro? Sí. Eso es crisis. Crisis es cuando vos no podés, que nosotros pagábamos los sueldos, parte en peso y parte en bono, y fijamos de acuerdo a los ingresos que tenían los empleados públicos. O sea, va a ser un ejemplo y me cayó la boca. Hoy día un empleo público gana 300, 400, 500, 600, 800. Entonces pagábamos primero los que cobraban 300, los 2 días. Eso era crisis. Porque no había plata. Y realmente, yo me acuerdo, había un director de vialidad que me fue a pedir plata para mover los camiones. No hay plata. Imposible. Bueno, pero Raúl, ¿y bueno, qué quieres que haga? No hay plata. Y no había plata. Así como dice nuestro presidente, no hay plata y no había plata. Entonces, me da la impresión que desde ese punto de vista, desde el punto de vista financiero, no hay problema para mí, o por lo menos hasta actualmente no hay problema. No lo hubo anteriormente y no lo hay ahora. Pero bueno, yo creo que si se bajan gastos podría tener un mejor resultado financiero. Claramente no se ve que haya emergencia si seguimos con 17 ministerios, claro, con 1.200 puntos índice, con el uso y abuso del avión, que cada tramo sale $8.000, con tantos gastos innecesarios, y inclusive realizando obra pública sin aplicar el criterio, digamos, de establecer un orden de prioridades, porque muchas veces se hacen obras que no son prioritarias en el momento, y sí hay otras que son mucho más requeridas y no se está invirtiendo ahí. Entonces, yo no, la verdad que no, yo voté en contra, y creo también, como dice Raúl Ginés, que ahí hubo un temor de parte del Ejecutivo Provincial en la pelea que tenía en ese momento coyuntural con la Corte. Yo tengo otra mirada, o me parece que se puede hacer otra mirada, es decir, porque una cosa, uno dice la ley de emergencia, pero si la ley en realidad es más un ordenamiento que no, pero digo, la emergencia no necesariamente tiene que haber una crisis. La que hacía referencia a Raúl, claro, les explotó algo y obviamente que había que ver cómo se la resolvía. Yo entiendo que aquí, previendo lo que podía venirse del gobierno nacional también, se declara la emergencia, pero como anticipándose a algo que pueda llegar a ocurrir. Es decir, no diciendo estamos en crisis, sino se puede venir algo. Entonces eso lleva a un ordenamiento en la administración. Habrá que ver, hace unas críticas y juicio de valor que hace el Grillo. Yo la verdad que conozco poco de cómo se administra. Coincido, sí, por ejemplo, que la cantidad de ministerios para mí es excesivo, y si vos declarás una emergencia, bueno, podés ajustar por ahí también, es decir, declarar, no le pidas solo el ajuste para los de afuera, sino también internamente que se hagan algunos reacomodamientos. Pero yo, por lo que le he leído a la ley, más allá del punto que hace referencia a Raúl, es casi como un ordenamiento
para tratar de que sea más eficiente o más efectiva la administración en el uso de los recursos, y después incluye, por ejemplo, el tema de los retiros, que yo la verdad que no veo hoy, con la situación que está viviendo, que sea tentador para que un agente con planta permanente se retire del Estado, sabiendo lo que va a percibir, digamos, el porcentaje que va a percibir. Entonces no lo veo como, no me parece tentador, me parece que ha sido sí una herramienta que creo que confiará el gobierno de la provincia para generar algún tipo de ahorro. Y después el tema también de los viáticos, todo eso me parece que es más decorativo. Digamos, no hace falta que esté necesariamente en la ley de emergencia. Eso, si hay la voluntad política de ajustar, hacía referencia un poco recién Raúl, de bajar los gastos, hay forma de bajar los gastos directamente en una reunión de ministros, se puede en varios puntos del presupuesto tocarlo, ¿no? Entonces, creo que en realidad este es más como una cuestión de previsión de lo que pudiese llegar a pasar, que haciendo referencia como que hoy estamos en una crisis. Se nos terminó el programa, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por venir a los tres, la verdad, un placer tenerlos. Me gustaría cerrar el programa pidiéndoles que les pongan una nota del 1 al 10 al gobierno de Milei y de Raúl Jalil. Empecemos por acá. Y yo la verdad que considero que más allá de que Milei está hace poco tiempo, no puede mostrar logros concretos en el marco de la economía. Estamos en la peor recesión, hay una caída de la actividad económica, hay una caída del empleo, y espero que levante. Hasta el momento no le puedo poner una calificación buena porque veo que viene de manera en caída la economía. Y en el caso de Jalil, obviamente que no coincido para nada con él. Un número, del 1 al 10, así. Un 4 y un 4, porque creo de que... ¿4 para cada uno? Para cada uno. Considero de que están, de que para aprobar, para sacar un 7, tiene que observarse una reactivación económica y se tiene que plantear una visión clara de que hacia el futuro Catamarca y la Argentina va a florecer, y eso no se puede decir en el día de hoy. Lo único que se plantea es políticas de ajuste. Profesor Bravo, ¿no? 4 ahí nomás rascuñando. La facultad se aprueba con 4, no se promocionan, se regulariza, ¿no? Armando, a Milei y a Raúl. Bueno, a Milei, por su programa de gobierno, por su política, la verdad que no me sorprende lo que es, por lo que representa ideológicamente. Me parece que estamos mal y que vamos peor. O sea que, con esto que quiero decir, que con que pase el tiempo no va a mejorar la puntuación. O sea, le pondría un 2 si se quiere, pero porque preveo que viene mal. Y a Raúl Jalil me cuesta ponerle un número, porque básicamente lo que le pediría es que se aparte de Milei, porque vuelva a la próxima mesa. Porque de seguir por ese camino, digo, para mí Milei va al precipicio, y si Raúl lo acompaña nos vamos también al precipicio. Así que lo que le diría es despegate, y está a tiempo. Un número, está en la mesa de examen. Le pongamos un 4 para que sea un poquito más que Milei. El 10 de los pobres le llaman. Me parece que hay muchas cosas de la provincia, le está faltando un poco de calor humano a las políticas. Me parece que eso es propio del peronismo y no lo estoy viendo, y me molesta. Bien. Raúl, bueno, Milei, a ver, coincido con los muchachos que, o sea, él planteó de que en tal tiempo iba a levantar el cepo, en tal tiempo iba a haber... Bueno, lo único que se logró hasta ahora es bajar la inflación, pero como consecuencia de, no por haber aplicado políticas de crecimiento, por ejemplo, a efecto de que baje la inflación. No, se aplicó bajando el gasto, está bien, era necesario, pero no bajarle el gasto, por ejemplo, a través de las jubilaciones. O sea que ese tema, como tampoco estoy muy de acuerdo en la forma de tratarse hacia la sociedad, hacia los otros sectores políticos, hasta presidentes de otros países, que me parece que tampoco hace a que este país sea bien visto. Entonces, yo le voy a poner un 3 al amigo Milei. Y al amigo Raúl también le voy a poner un 3, porque coincido en que, o sea, a ver, ¿qué es lo positivo que veo de Jalil? Es que es un tipo que hace gestión. Ahora, todo lo negativo que tiene es que esas gestiones se ven reflejadas solamente en Jalilandia. No sé si me permiten el término. O sea, no veo beneficios
o no veo cristalinidad, o no veo, que se vea bien los efectos de las gestiones que hace. Entonces, esto es preocupante porque, bueno, si la sociedad, Grillo como opositor y como viene marcándolo desde hace mucho tiempo, y alguno que otro radical de vez en cuando también, dice, che, el avión, che, papi, 17 ministerios, che, papi, esto, che, esto, el otro, el tema de los recursos, ¿qué pasa? Y no hay sinceridad hacia la sociedad. Entonces, bueno, también, por ahí nomás, no, un 3 me parece que ya es mucho. Complicado, difícil el tribunal, ¿no? Duro.